el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén, amén. Damos gracias al Señor por este bello inicio de hoy, nuestro culto de resurrección. Dice su palabra: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén, amén. Gracias al Señor por este bello tiempo que el Señor nos va a permitir vivir. Y en esta oportunidad voy a dejar a mi hermana Paulina para que nos salude cordialmente, ¿cierto? Y podamos sentir ese abrazo del Señor y ese abrazo nuestro también, porque recordemos que el culto es para glorificar a nuestro Señor, pero también para edificarnos como parte del cuerpo de Cristo. Hermana Paulina. Amén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, hermanas, que a esta hora nos damos cita más temprano de lo común, pero con un corazón agradecido. Hoy estamos celebrando, hoy estamos contentos, estamos gozosos, y que su rostro, querido hermano, lo refleje que estamos contentos. Nuestro Señor ha resucitado. Estamos realmente gozosos porque sin duda ha ocurrido el milagro más glorioso. Nuestro Señor, ¿cierto?, resucitó y juntamente nosotros con Él. Estamos agradecidos del Señor por todo lo que hemos vivido durante esta semana, por esas cápsulas que nos han estado, ¿cierto?, llenando nuestro corazón. El día jueves tuvimos un hermoso tiempo también, recordando ese hermoso sacrificio, gran sacrificio que el Señor hizo por amor a esta humanidad. Y hoy estamos celebrando porque ese sacrificio no quedó ahí, la historia no terminó ahí con el cuerpo de nuestro Señor en la tumba, sino que esa piedra fue abierta y hoy estamos nosotros celebrando ese gran acontecimiento que marcó la historia de la humanidad. Sin resurrección no hay cristianismo, hermano, así que mire, tomémosle el peso a lo que estamos conmemorando el día de hoy. Así que de verdad estamos felices, estamos gozosos. Hay detallitos de repente técnicos, pero eso no van a empañar lo que está ahí latiendo fuertemente en nuestro corazón, esa inmensa gratitud. Así que sean todos mis amados hermanos muy bienvenidos a este tiempo. Gócese en el Señor, que la presencia del Señor esté ahí en su hogar, en cada rincón. Los niños quizás están durmiendo, bueno, que despierten con las alabanzas, que despierten con los cánticos. La familia a esta hora se levanta a adorar a nuestro Salvador, que vive en cada uno de nosotros. Así que podamos gozarnos cada uno en esta mañana
concentrémonos en este culto, hermano, que salga precioso, porque no es para el pastor, no es para los líderes, no es para los hermanos que están ya en los controles, que es para el que vive nuestro Señor y amado Salvador. Amén. Así que sean todos bienvenidos. No sé si habrán visitas en medio nuestro. Vi delante una conexión que a mí me pareció desconocida, quizás para ustedes no. No sabemos quién está detrás. Vi a una hermana de Arnoldo Camaño. Delante vimos ahí, es la Vinca cuenta de... Caniwan, nuestra hermana Vinca Caniwan, está con el celular de su hijo. Ah, ya, Me perfecto. ayer, Ahí es donde de quería, repente, claro. sí, me estaba preguntando si teníamos bendiciones. conexiones, que estábamos haciendo, sí, bienvenida, le dije, y me dijo, mándame el link, quiero participar, así que bienvenida a mi querida amiga y hermana en Cristo Vinca. Ahí sí, ahora con la camarita encendida me doy cuenta que sí la conozco, que estuvimos participando ahí en el encuentro de mujeres. Así que las cámaras encendidas, por supuesto que nos ayuda. Un besito grande, un abrazo gigante para usted y gocémonos en la presencia del Señor en esta mañana. Reactive su micrófono, dama. Amén, amén. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a alabar el nombre de nuestro Señor con nuestras manos, con nuestra voz, con todo nuestro ser. Y ahora le voy a invitar entonces a mi hermana Débora, a los músicos, parte de los músicos de nuestra congregación, que se puedan poner en pie ya, ¿cierto? Y podamos alabar el nombre de nuestro Señor en esta mañana. Así que, hermanos, dispongámonos con alegría, con contentamiento, ¿cierto?, en nuestros corazones y también en nuestro rostro. Hermana Débora, ahora sí le doy el paso. Bien, hermanos, damos las gracias al Señor por permitirnos, ¿cierto?, un día más de vida, este hermoso día que estamos celebrando, ¿cierto?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a elevar alabanzas que proclaman que Él resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad, hosana, y grande y fuerte es Él. Son las alabanzas que tenemos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor en este tiempo. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Y Él vive para siempre. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Y Él vive para siempre. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Hosana, 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 hosana.
sea el Rey que viene en el nombre de Dios. Hosana, 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 Hosana. Bendito sea el Rey, bendito sea el Rey, bendito sea el Rey que viene en el nombre de Dios. Bendito sea el Rey, bendito sea el Rey, bendito sea el Rey que viene en el nombre de Dios. Amén. Grande y fuerte es Él, grande y fuerte es Él, vestido de gloria, arriba en los cielos, grande y fuerte es Él, grande y fuerte es Él, grande y fuerte es Él, vestido de gloria, arriba en los cielos, grande y fuerte es Él. Levantad su nombre, celebrad su amor, nos ha redimido y Él reina ya. Grande y fuerte es Él, grande y fuerte es Él, vestido de gloria, arriba en los cielos, grande y fuerte es Él, grande y fuerte es Él, grande y fuerte es Él, vestido de gloria, arriba en los cielos, grande y fuerte es Él. Levantar su nombre, celebrar su amor, nos ha redimido y Él reina ya. Levantad su nombre, celebrad su amor, nos ha redimido y Él reina ya. Levantad su nombre, levantad su nombre, celebrad su amor, nos ha redimido y Él reina ya, Él reina ya. Amén, bendecido sea el nombre de nuestro Señor. Amén, amén. Gracias al Señor. Ahí habían 4 frases, las últimas que decía, levantad su nombre, celebrad su amor, nos ha redimido. Y dice que Él reina ya. Qué hermoso, ¿cierto? Lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Ese amor tan grande, tan incomparable y tan inigualable. Les voy a invitar, mis amados, nuevamente que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, y tengan ahí esa lectura, no la pierdan ahí, porque más tarde seguramente la volveremos a revisar con mayor detalle y mayor profundidad. Juan, capítulo 20, los versos del 1 al 10, por favor, mis amados hermanos. Y le voy a dar lectura. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y dijo:
se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa. Hasta ahí la lectura, manténgala, ¿cierto? Ahí su Biblia en esa lectura para que más tarde, como decía anteriormente, la volvamos a retomar. Y más adelante, ¿cierto? Nosotros ya sabemos el relato conocido, hermoso relato. Dice en los versículos 19 y 20, dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. En otra versión, porque esta es la NBI, la que yo acabo de leer, dice, y al ver al Señor se regocijaron. Claro, ¿cómo nos iban a regocijar, cierto? Si Jesús que había estado con ellos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros recordamos, ¿cierto? El jueves, Él había resucitado. Entonces estaban felices. Y en esta mañana, dos de nuestros hermanos de nuestra congregación, mi hermana Verónica Galindo y mi hermano Rodrigo Díaz, nos van a compartir lo que significa para ellos esta resurrección, lo agradecido, lo regocijados, lo contentos que ellos están por este hermoso tiempo. No es que todos no estemos contentos, por supuesto que lo estamos, pero de una manera simbólica ellos nos van a representar en esta mañana. Así que dejo a mi hermana Verónica Galindo para que ella nos exprese en esta mañana lo que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. Les saludo primeramente a cada uno de ustedes dando gracias al Señor por el gran privilegio que tengo de ser llamada su hija. Y dar gracias a Dios también porque Él en su infinito amor dio a su único hijo para que Él pudiera derramar su sangre en la cruz, ser crucificado, para así nosotros ser redimidos, para así nosotros podamos tener una vida eterna. Dar gracias a Dios porque en estos momentos nosotros podemos estar glorificando a un Cristo, a un Jesucristo vivo y verdadero. ¿Cómo no dar gracias al Señor por eso? Agradecer a Dios porque en Jesucristo nosotros tenemos la paz, tenemos el consuelo, tenemos la fortaleza. Dar gracias a Él porque Él nos perdona. Dar gracias a Dios porque por la hermosa familia que Él me ha dado, por la hermosa familia en Cristo que son ustedes. Tantas cosas que nosotros podemos agradecer, que yo puedo en forma personal, puedo agradecer a Dios por todo eso, porque Él nos dio una formación en Cristo, ¿ya? Así que soy yo creo que mejor que Jesucristo conoce mi corazón y lo agradecía que yo soy con Él, porque Él me lo ha dado todo, me ha dado la paz, como dije anteriormente. Y así también seguir adorando el nombre de Jesucristo, porque Él nos da a nosotros ese amor para que nosotros cada día podamos adorarle, podamos seguir sus pasos. Él nos libra de muchas cosas, porque Él nos libra de tentaciones, porque Él nos libra del mal. ¿Cómo no nos da gracias a Dios por todo eso? Así que en esta hora, hermano, yo estoy gozosa de estar en esta mañana dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que ha hecho en la vida de mi familia también. ¿Cómo no agradecer a Dios? Porque mi familia alaba y glorifica el nombre de Jesucristo.
es algo valioso, primeramente que nada, ser llamados hijos de Dios. Así que doy gracias a mi hermana Damari por la oportunidad que me ha dado de poder en esta hora glorificar el nombre de Jesucristo y dar gracias a Dios porque en Cristo somos redimidos. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Así que muchas gracias por la oportunidad. Amén. Gracias, hermana Verónica. Muchas gracias. Hermano Rodrigo, lo escuchamos. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana, ¿cierto? Glorificado, exaltado sea su nombre. Frente a esta pregunta que nos hace la hermana Damari, yo creo que es para todos, ¿cierto? ¿Qué significa para mí la resurrección de Cristo? Varias cosas las dijo mi hermana Verónica, pero yo quisiera recalcar o insistir en algunas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo, para mí el gran amor de Dios demostrado, ¿cierto? A través de su Hijo Jesucristo, para darnos vida, para darnos salvación, para darnos vida eterna, como dice Juan 3:16. Entonces, ¿cómo no estar agradecido del Señor de este hermoso regalo, de este privilegio que nos da a cada uno de nosotros? También, para mí significa, es un camino, ¿cierto? Un camino que Dios ha permitido a través de Jesucristo para la humanidad. Este nuevo renacer, esta nueva esperanza para la humanidad, dice Pedro, ¿cierto? Para alcanzar eso que es la esperanza viva, dice, una vida incorruptible, una vida inaccesible, el acceso al cielo. Entonces, la resurrección de Cristo significa todo eso para nosotros. Y una tercera cosa importante para mí también, que quiero mencionar, que la resurrección de Cristo significa, ¿cierto?, la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre las potestades de Satanás, el diablo. Ahí en la cruz del Calvario nosotros sabemos que todas las huestes de maldad, Satanás y toda su hueste de maldad estaban allí, pero Cristo, ¿cierto?, con su muerte, con su resurrección, ha derrotado a Satanás. Y como en este tiempo nos da gracias, ¿cierto?, porque esto para nosotros significa que ninguna hueste de maldad nos puede atacar, nos puede acechar. Es más, es la seguridad que nosotros tenemos en él. El mismo Colosenses, que lo quiero leer, Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿cómo no dar gracias al Señor si tenemos, ¿cierto?, esa seguridad, esa autoridad de parte de Cristo, entregada allí en la cruz del Calvario, derrotando al enemigo, ese asesor que está siempre a nuestro lado, ¿cierto? Nosotros somos victoriosos porque Cristo nos hace victoriosos. Entonces en esta mañana damos gracias al Señor, damos gloria a Él, damos alabanza porque todo esto significa la resurrección de Cristo, significa gozo, significa alegría, significa esperanza. Gracias, hermana Damari. Gracias. Amén. Gracias al Señor por ustedes dos, por compartir estas palabras que edifican nuestra vida. Gracias al Señor. Vamos a orar agradeciendo a nuestro Señor por este tiempo, agradeciendo porque podemos tener su palabra que es viva, que va a ser entregada también posterior a la oración que llevaremos. Hermana Jessica Lara, por favor, llévanos en oración en esta mañana. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, temprano estamos reunidos, Padre bendito, con el único propósito de darte la gloria, de darte la honra, la alabanza, Señor. Damos gracias, oh Señor, porque hoy día podemos celebrar, Padre, que tú venciste la muerte. Celebrar, Señor, como decía la alabanza, que grande y fuerte eres tú, Señor. Y que al vencer a la muerte, Padre, nos das la esperanza, como decía mi hermano, nosotros también, de resucitar juntamente contigo, Dios bendito, de tener vida eterna, de tener acceso directo a ti, oh Señor, de poder entrar en tu presencia, Señor, a la presencia del Padre. Gracias, oh Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Y gracias porque no te quedaste ahí, porque no te recordamos, oh Señor, como un Dios muerto, como un Jesús, oh Señor, crucificado, sino que te recordamos, oh Señor, resucitando. Ese es el motivo por el cual, oh Dios bendito, el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, Señor, te alaba, nos juntamos, oh Señor, hoy día,
porque tú resucitaste, Dios bendito. Gracias, Padre, porque eso alegra nuestros corazones, Dios bendito. Gracias, Padre, porque la sangre derramada en esa cruz nos limpia de todo pecado, Dios bendito. Gracias, oh Señor, porque a través de esa resurrección, oh Señor, tu palabra se cumple, las profecías se cumplieron, oh Señor. Gracias, Padre, porque somos justificados, oh Señor, ante Dios a través de ese sacrificio en la cruz, oh Padre Celestial. Hay motivo, Dios bendito, hay motivo para poder agradecer, como decía mi hermana Verónica. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque entregaste a tu Hijo, Señor, en la cruz. Gracias, oh Señor. Hay gratitud en mi corazón por poder ver a mis hermanos, a pesar, Señor, quizás de la hora en donde podríamos quizás estar durmiendo, acostados, pero veo, Señor, muchas conexiones, Dios bendito, y eso es porque anhelamos buscar de ti, anhelamos alabar juntos. Quizás otros años estábamos a esta hora quizás en la iglesia, en un templo, pero Señor, nosotros somos la iglesia y estamos aquí juntos, estamos reunidos también virtualmente con el propósito, Señor, de alabar y bendecir tu nombre. Señor, queremos preparar nuestros corazones también para la palabra que va a ser entregada. Te pido, Señor, que tú bendigas a nuestro pastor, que tú lo uses con poder, que esa autoridad que viene de ti, oh Señor, esté sobre él para hablar a nuestros corazones, oh Señor. Permite que podamos estar con una disposición, oh Señor, primeramente, en nuestra mente, en nuestro corazón, de recibir esa palabra, de recibir ese alimento, Señor, que tanto, tanto necesitamos, oh Señor. Gracias por nuestro pastor, gracias por su familia, oh Señor. Gracias porque los tienes acá, porque este año es diferente, porque este año, Señor, vamos a recibir palabra de nuestro pastor. Bendícelo grandemente, abre sus labios para bendecir, oh Señor. Pon en él tus pensamientos, pon en él tus palabras, oh Señor, que cada palabra que salga de su boca provenga de ti, oh Dios bendito. Oh Señor, prepara nuestros corazones para, como decía, recibir ese alimento, que no hayan distracciones, oh Señor, que en este momento solamente nos preocupemos de escucharte, que nos preocupemos, oh Señor, de recibir lo que tú, Dios bendito, quieres decirnos en esta mañana. Todo esto lo entregamos, oh Señor, toda esta gratitud de nuestro corazón, todo esto lo entregamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos queridos, en esta hora gracias damos a nuestra hermana Jessica, que ha compartido esta oración para todos nosotros, que sale de su corazón, que nuevamente, y que es el sentir, y que es la tónica de este encuentro hoy día, de dar gracias al Señor por lo que experimentamos y recordamos estos días, su resurrección. Bueno, el jueves hablábamos de su muerte en la cruz y lo que eso nos traía al corazón, celebrar, recordar. Hoy, con alegría, una vez más y con emoción, faltan a veces las palabras, no sabemos cómo expresar de pronto, no tenemos un lenguaje acotado a veces, o no sabemos cómo expresar tanta gratitud por lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, ¿no? Yo pedía hace unos minutos atrás, cuando terminaba de orar y dejaba un audio por ahí para el grupo de WhatsApp, de que el Señor nos permita comprender aquello, ¿no? Ese amor tan grande que él tuvo. Quizá por ahí pasa de pronto también el que no tengamos tanta expresión de gratitud. Pero aquí estamos, hermanos, yo creo que todos reunidos, independiente de la hora, muy de mañana, reunidos para celebrar al que ha resucitado. Y muestra de aquello son, o es lo que ya hemos estado haciendo esta mañana, desde cada palabra, cada oración, los cánticos se han elevado. En esta hora, precisamente continuando con este énfasis que es la resurrección como tal, quiero llevarle a pensar en lo siguiente, a modo de título. La reflexión o el sermón, la predicación de hoy apunta hacia lo siguiente. Al encuentro del resucitado le he puesto a esta prédica. La tumba está vacía, si queremos agregar algo ahí. Al encuentro del resucitado, la tumba está vacía.
Leíamos hace unos minutos allí en Juan, capítulo 20. Si bien el relato de la resurrección está en los 4 evangelios, en Juan tiene una particularidad y que vamos a ver de manera, no sé si detallada, pero vamos a entrar en una dinámica bien especial, producto de lo que este mismo evangelio es, queridos hermanos, iglesia reunida en esta mañana. En Juan 20, del 1 al 10, vemos, como en los otros evangelios, el relato acerca de la resurrección, y junto a los otros evangelios hablan, ¿no?, del primer día de la semana, muy de mañana, incluso aquí estaba oscuro aún. Vamos a ir revisando el texto. Yo voy a pedir que tengan su Biblia abierta en esta mañana, allí en Juan capítulo 20. Voy a usar como referencia para esta vez la Reina Valera 60, y que es lo que también hicimos el jueves, o procuramos que esa versión nos unificara ese día, ¿no? Voy a leer un versículo y de ahí voy a ir revisando otros. El primero dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña introducción de lo que es el Evangelio de Juan. Por supuesto, como todos los evangelios, goza de una importancia especial, por eso está como parte del canon del Nuevo Testamento, por supuesto. Este evangelio, escrito por el discípulo amado, puede haber sido este Juan, hijo de Zebedeo, dicen los eruditos. Otros hablan de un Juan identificado como el anciano, pero lo más formal, según algunos eruditos, sería decir que es un evangelio anónimo, porque no hay una descripción, así como las cartas, ¿no es cierto?, donde dice yo Pablo o yo tal. No sabemos si fue exactamente. Hay algunas evidencias que dan cuenta y hay una tradición que pone a Juan el apóstol como el autor, pero algunos eruditos dicen que lo mejor es decir que es de un autor anónimo, se atreven a recomendar. Sin embargo, a mí me gusta decir que es el autor de este evangelio, es el discípulo amado. Si fue Juan el discípulo como tal, el hijo de Zebedeo, no estoy tan seguro, pero la figura del discípulo amado en este evangelio es muy especial. En este cuarto evangelio, así lo denominan también algunos eruditos, hablan para no enredarse con esto de la autoría, si fue este, si fue esto otro, ellos hablan del cuarto evangelio. Y en mi caso me gusta hablar del evangelio, en este caso, que fue escrito por el discípulo amado. El evangelio del discípulo amado. La figura de este personaje es muy especial en este evangelio, así como también parte de su contenido es bien especial, ya sea en su lenguaje y algunos temas que aborda de manera exclusiva en relación a los sinópticos. Cuando digo sinópticos, sabemos que nos referimos a los otros evangelios, Mateo, Marco y Lucas. Fue escrito probablemente hacia finales del siglo I, este evangelio, entre el 85 y el 95, posiblemente. Ahí las personas que han estudiado esto por años establecen que ese es el año, son los años que debió haber sido escrito este libro. Uno de los tantos autores, Carson y Moon, dicen y recomiendan que situemos el evangelio mejor en la década de los 90. Algunos son más pretenciosos y dicen 95 de manera más tácita, pero yo me voy a quedar con esto, en la década de los 90. Entonces, cuando este evangelio es escrito, está relatando
un evento ocurrido en torno a la persona de Jesús de por lo menos 50 años atrás. Eso es muy importante. Por lo tanto, este evangelio, como los otros, está pensado en un grupo especial, específico de lectores de este evangelio, que ya son otra generación, no son los que estuvieron 50 años atrás, o si estuvieron y ya están muy ancianos, o ya han avanzado en su fe, o han tenido ciertas dificultades en su fe. He ahí quizá el propósito del evangelio, que es bastante variado, según otra vez esta gente, estos hermanos que se dedican a estudiar y a entregarnos la información que en ciertos contextos como el de hoy puede ser muy importante o pasa a ser muy importante. Sin embargo, a mi modo de entender, allí en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, está la centralidad de este evangelio. Dice el texto: hizo además Jesús, leo el versículo 30 y 31, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces aquí tenemos el propósito máximo, y lo encontramos aquí en el mismo texto, en el mismo evangelio, el propósito por el cual fue escrito este libro. ¿Qué podemos concluir entonces de esto? Este evangelio fue escrito para que lleguéis a creer o para que sigáis creyendo, podríamos decirlo. Por lo tanto, tiene un propósito, un carácter evangelístico, pensado, por supuesto, en su época, pero que ha trascendido. Un propósito, entonces, evangelístico, un carácter evangelístico, y tiene esta idea también, o esta intención de fortalecer a los creyentes en ese tiempo, cuando estaban apareciendo dudas, sobre todo por ese movimiento gnóstico que, si bien no estaba todavía estructurado, ya habían atisbos de esta idea de que Jesús no había resucitado o que nunca él había estado en carne. Ya se ponía en duda la doble naturaleza de Cristo, que solo podría ser una apariencia, y entre otras cosas más, ¿no? Y viene entonces este evangelio a reforzar a aquellos creyentes y, por supuesto, a traer luz y a que Cristo pueda ser el Señor, reconocido como el Hijo de Dios por otros también de esa época. Ya dije que si creemos, de acuerdo a lo que la tradición dice, que Juan, el hijo de Zebedeo, el apóstol Juan, es el escritor, y a su vez entendemos que parte del ministerio de Juan, este discípulo, fue en Éfeso, o desde allí fue su base para escribir las otras cartas, vamos a entender que en este caso fue dirigido este evangelio a esos cristianos o a ese grupo de personas que estaba allí en la zona de Éfeso o Asia Menor, podríamos decir también. Gente que vivía allí en esa zona del imperio. No obstante, vamos a decir que por la obra del Espíritu Santo, este evangelio no se agota allí en Éfeso, no se agota en el Asia Menor, ni se agota en la década de los 90 del primer siglo. No se agota a ese contexto particular. Trasciende a nuestro tiempo, porque el Espíritu Santo así lo ha querido. Y su carácter evangelístico permanece. Su carácter de fortalecer la vida del creyente permanece y se ha de hacer vivo en nosotros hoy. ¿Qué más podemos decir de este evangelio? Sabemos que los sinópticos relatan el ministerio, la muerte y resurrección de Jesús, pero este evangelio en particular ahonda en algunos detalles y por ende profundiza un poco más en algunos detalles. Por eso que hoy día nos vamos a centrar
en un par de versículos de este capítulo 20, del 1 al 10, de manera especial, por lo mismo. Se observa en todo el Evangelio, yo diría que a la perfección, esa sumisión, esa obediencia y esa dependencia de Jesús en el Padre. Si usted lee el Evangelio, vamos a encontrar eso muy marcado en relación a los otros evangelios. También en este evangelio podemos ver que esa escatología, lo que tiene que ver con el fin de los tiempos, precisamente no está pensando solo en el futuro, sino que las bendiciones de ese tiempo futuro, cuando estemos con el Señor, cuando Él venga, también pueden ser vividas en el presente. Eso lo vemos muy claramente en Jesús, cuando se revela como el yo soy, ¿no? El yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Las bondades que implica los yo soy de Jesús nos acercan entonces a que las bendiciones de ese futuro que a veces vemos muy allá están también en el presente, gracias a este evangelio. Y una serie de otros elementos más que no cabe aquí mencionar ni discutir. Pero es muy importante entonces que podamos ver que este evangelio, su propósito elemental, de acuerdo a lo que leímos en el versículo 30 y 31, obedece, ¿cierto?, a un contexto de incredulidad o de fortalecer a aquellos creyentes. Y ese contexto es el que nos va a traer a nosotros aquí al capítulo 20, versículo 1 y 10. El contexto de incredulidad, un propósito de escribir a destinatarios incrédulos por diferentes razones que podían estar cuestionando la resurrección o en su efecto creyentes que podrían estar siendo arrastrados o siendo confundidos por otras corrientes, ¿no? Una última cosa, el lenguaje aquí en Juan es bien peculiar, bien particular. Es un lenguaje lleno de símbolos, más que los otros evangelios. Se repiten muchas palabras de manera muy, muy clara y con una cantidad de veces que llama la atención de los eruditos y que se atreven a recomendar que sobre todo el Evangelio de Juan debe ser estudiado a partir de la repetición también de muchas palabras, que en los otros evangelios no se da. Y lo hace especial porque, por ejemplo, yo ya decía, los yo soy, los milagros son puestos como señales aquí, no como milagros, sino como señales de. Los yo soy de Jesús están aquí, ¿cierto? Yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el buen pastor, etc. Pero también vamos a encontrar palabras y expresiones, como decía, que se repiten muchas veces, como por ejemplo creer. Ya les decía yo que la centralidad de este evangelio tiene que ver con creer versus no creer, la incredulidad que estaba y que en este tiempo también está en muchas personas y a veces en nosotros mismos que somos debilitados en eso, ¿no? El amor, la palabra amor o ese concepto aparece en el evangelio más de 50 veces, 57. Mundo, cronos, cosmos, esta idea de cosmos aparece más de 70 veces. Enviar, esta idea de apóstol, de ser enviado, también más de 60 veces. Y la idea de padre, ¿no?, que ya les decía, donde Jesús muestra al Padre su obediencia, su dependencia de él más de 137 veces. Eso es del Evangelio de Juan, es especial este Evangelio. Por eso que al revisar aquí el relato de la resurrección, vamos a tener todo esto presente, porque aquí el evangelista, el discípulo amado, algo nos quiere decir más allá de lo que está escrito así de manera superficial. Cuando leemos y pasamos rápido un texto, no vemos sus detalles. Con toda esta introducción, que no me parece a mí que obedece solo a decir lo que pasó en torno a este evangelio, decir
poner solo información en su corazón no es mi intención. Es una información que tiene un propósito. Y el propósito central es que pongamos nuestra mirada en lo que decía el versículo 31, lo vuelvo a leer. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Volvemos entonces al texto. Vamos a ver estas escenas en la tumba, o lo que ocurre alrededor, en este caso, de la tumba vacía. María Magdalena es protagonista en esta escena, y por supuesto dos de los discípulos, Simón Pedro, y a quien Jesús amaba, el famoso discípulo amado, que no dice aquí que es Juan, pero se identifica como el discípulo amado. Estos dos discípulos son muy importantes, por lo menos en la versión o en la mirada que el evangelio, este cuarto evangelio tiene, los destaca por sobre los demás, no con un propósito egoísta de competencia, sino por un propósito teológico, inspirado, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo. María Magdalena y los dos discípulos aparecen en esta escena. Vamos a ir viendo el texto allí. Yo quiero que usted tenga su Biblia abierta, encendida, porque no solo tiene que escucharme o mirarme a mí, puede estar ahí mirando la escritura, lo que yo voy guiando, ahí usted va revisando. El primer día de la semana, entonces, como ya leímos, fue esta María Magdalena de mañana, siendo aún oscuro. Viene aún cuando estaba oscuro. Fíjese que el uso de esta palabra en el Evangelio, cuando lo vemos en la transversal de este concepto, de esta palabra, tiene un significado, en este caso, que representa ausencia de fe. La oscuridad en Juan es ausencia de fe. En otras palabras, incredulidad. Y eso es muy importante. La intención aquí, la dirección, la guía del Espíritu Santo a poner estas palabras, a poner esta historia, este detalle, tiene que ver también con la idea que hay y que viene en este Evangelio desde ya los primeros capítulos. Al ver la tumba vacía, si vemos el texto, María no asocia a ese evento, lo que ella ve, la piedra movida o removida, no lo asocia ahí con el obrar, con la acción de Dios, no viene a su mente, no viene a su corazón. Oh, Jesús resucitó, oh, Jesús cumplió su promesa. En ella viene otra cosa, y otra cosa que embarga su mente al punto que huye, dice el texto. Entonces corrió y fue a Simón, no y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y no fue así como a contar una novedad de la resurrección, según el texto del Evangelio de Juan. Por supuesto, ahí estoy centrado. No fue corriendo a contar el Jesús ha resucitado. Si leemos cuál fue el mensaje que le lleva a esto, que también estaban en incredulidad, ¿no? Que también estaban fuera de esta idea de creer, de tener fe. Ellos estaban también inmersos en esto. Después de la muerte de Jesús, no es que los discípulos se llenaron de esperanza y apareció en ellos un ánimo especial esos días. Oh, el Señor va a resucitar, se va a cumplir su promesa, o lo que Él nos enseñó se está haciendo vivo. No, ellos entraron en un estado de oscuridad. Apareció la incredulidad, la incertidumbre. Ese era el estado de los discípulos en estos días previos a la resurrección. Se dirige a estos discípulos importantes que ya mencioné y les dice, miren lo que les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
Aquí vemos entonces en María Magdalena una absoluta incredulidad a la idea de resurrección. Aunque en favor de ella podríamos decir que no conocía las escrituras donde se hablaba de la resurrección. Sin embargo, como discípulo, como discípula de Jesús, su reacción no fue la más óptima. Pero como decía, no solo ella se encontraba en tinieblas aquí, sino también Simón Pedro y el discípulo amado. En estos versículos vemos entonces identificada esta idea que es central en el Evangelio de Juan, la idea de incredulidad versus creer en Cristo. En estos primeros versículos vemos a María Magdalena y a Simón Pedro y al discípulo amado. Ellos son los fieles representantes de lo que es estar en tinieblas, de lo que es no creer, un estado en el que muchos hoy se encuentran y a lo largo de la historia se han encontrado. Continúo reflexionando en torno a este evento. Una vez que ella da cuenta de este hecho, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Nos dice otra cosa, ¿no? Nos dice el Señor Jesús ha resucitado. Se han llevado al Señor. Entonces, cuando estos van en el versículo 3 y se dirigen a la tumba, va en esta condición de no creyentes en ese sentido. Discípulos de Jesús, pero no creyendo en la resurrección. Hoy en día hay muchos que no creen y que buscarán y darán explicaciones como la de María Magdalena. Algunos asumiendo una actitud aún más negativa, un blindaje para dar excusa de que Jesús en realidad no resucitó o que no ha resucitado o que es poco creíble aquello. No puede ser, no cabe en sus mentes esta idea de la resurrección. Muchas María Magdalena pueden haber hoy día cuestionando la resurrección o dando otras explicaciones también, ¿no? Uno puede conocer en el mundo académico tanta cosa que hay respecto a la resurrección de Jesús. Pero aquí vemos a María, una mujer que no es otra cosa, no es para juzgarla, es con lente del propósito del autor 50 años posterior a los hechos, escribiéndole a una comunidad que está pasando un momento difícil y que necesita fortalecer su fe y que necesita salir de ese estado y poder llevar a otros a creer en Cristo en un tiempo de persecución. Versículo 3, volvemos a ese texto que dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, al encuentro del resucitado, como el título de este sermón. Salieron hacia el encuentro del resucitado. Al salir, después de haber escuchado la información, incluso el argumento que da María Magdalena, ellos salen de allí. Y esa es una señal, y por eso digo que el texto aquí tiene una intención, el lenguaje, la forma, la introducción que este evangelista da a cada historia es muy fascinante. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Esa salida implica o abre o da cuenta, o si queremos decirlo así, se avecina para ellos un nuevo comienzo en su condición de discípulo. Si bien hasta la noticia, ellos están en un estado de tinieblas, con mucha incertidumbre, no creyendo lo que está pasando, pero al salir, al dirigirse hacia el sepulcro, hacia la tumba vacía, se avecina un nuevo comienzo. No olvidemos esta idea de incredulidad aquí muy presente en el texto. Van hacia la tumba vacía. A diferencia de María Magdalena, ellos van hacia allá. Ella, al llegar allí, huye de allí y viene hacia acá, por decir un juego de palabras. Hay una diferencia y un matiz allí.
Espero volver sobre eso en unos segundos más o en unos minutos más. Se dirigen a ver la acción de Dios. ¿Cuál es la acción de Dios aquí? La resurrección de Jesús. Se dirigen a la tumba vacía. Comienzan a dejar o a darle la espalda, si queremos decirlo, a la incredulidad en que se encontraban. Aunque no del todo hasta allí, pero se avecina un cambio, se avecina algo nuevo. Vemos una fe parcial, pero ya la logramos visualizar en ese hecho de ir. Pero es cuando llegan que se produce el efecto mayor. Sin embargo, en el versículo 4 vemos que corrían los dos juntos, pero el amado, el discípulo amado, corrió más rápido. Aquí podemos especular sobre esto. Algunos dicen que iban echando una carrera, quién llegaba primero. Claramente no es así. Otros dicen que Juan era más joven o el discípulo amado era más joven, entonces corría más. Y Pedro ya era más adulto y, no sé, pues tenía más guatita y no podía correr tanto como el discípulo amado. Bueno, aquí hay otro simbolismo. El discípulo amado, por ser amado, por lógica, era el primero que tenía que llegar. Podríamos entenderlo así también. Pero el hecho es que van los dos, uno se adelanta, llega allí el discípulo amado, para no decir Juan, y bajándose a mirar, dice el versículo 5, vio los lienzos, vio las vendas, pero no entró. No entró. Aquí podríamos decir que los últimos serán los primeros también, traer, ¿no? A la memoria algunas ideas que tenemos por ahí. No entró, pero vio los lienzos, vio las vendas, se encontró con algo. Sin embargo, aquí no basta o no bastó con llegar y ver someramente lo que había ocurrido. Cuando llega Simón Pedro, sabemos que entra, ve los lienzos, pero baja más allá, entra directamente al lugar donde Jesús había estado, vio las vendas, pero ve algo más. Vio los lienzos, versículo 6, puestos allí, y el sudario, que era una venda especial para cubrir el rostro a quienes sepultaban en ese tiempo. Y dice que vio el sudario enrollado en un lugar aparte. Entonces, vamos a decir que solo al entrar, al ir más allá de eso, no solo ver la piedra removida y entrar y ver que ahí están las vendas, sino ir más todavía allá, Pedro pudo descubrir y pudo encontrarse con esa escena que daba cuenta de que Jesús había resucitado. Luego el texto dice que entró este discípulo amado, entró, al entrar, al ir más allá, vio y creyó. Esta idea de creer otra vez aparece fuertemente. Por lo tanto, da fundamento a lo que reflexiono con ustedes, que el contexto aquí de este evangelio es hablarle el propósito, mejor dicho, es evangelístico. Hablarle a personas que no creen y no creían particularmente en la resurrección. Y tanto María Magdalena, como los discípulos reflejan la actitud del no creyente, pero también son puestos aquí como claves para creer en la resurrección. Se encontraron con esta escena y creyeron. Al ver, creyeron. Muchos hoy en día no están dispuestos a ir más allá. Se conforman con ver solo un poquito
o creer lo que conviene o lo que no me compromete mucho. También veo la intención del autor aquí, por supuesto, inspirado por el Espíritu, de mostrarnos, y así lo quiero entender, que cuando nosotros vamos solos, se hace más difícil. Si vemos el texto con una mirada así bien profunda, bien detallada, ¿qué es lo que hay detrás? Como dice un profesor del instituto que dirijo, como comiendo la galleta esa que más me gusta, no degustando el texto. Si vemos en los primeros versículos, María Magdalena se acerca al sepulcro. Sabemos por los otros evangelios que no fue sola, ¿no? Fueron más mujeres. Sin embargo, la mirada de Juana aquí, vamos a decir, como lo dice la tradición, el evangelio, este cuarto evangelio, el autor, inspirado por el Espíritu, nos quiere decir algo aquí. Porque pone en la escena a María Magdalena, deja de lado, no porque no hayan estado, según los otros evangelios, porque aquí hay una intención con este relato. Y yo veo en esto, usted podrá ver si entra a comerse esta galletita y a degustarla, me refiero al texto, ¿no? A verlo con un detalle, diciéndole al Señor, muéstrame aquí, ayúdame a ver. Yo, ¿sabe lo que veo aquí? A María Magdalena yendo sola muy de mañana, y por ir sola digo, ¿qué es lo que pasa con ella? Es impactada de manera negativa, huye del lugar. Y al huir del lugar se hace una idea equivocada y especula, y esa especulación lo hace una afirmación para ella diciendo, se han llevado al maestro y no sé dónde lo han puesto. Sin embargo, vemos que Simón y el discípulo amado van juntos. Y juntos pueden ver la obra de Dios, el accionar de Dios. María Magdalena, no fue capaz de ver el obrar de Dios al estar allí sola en el sepulcro. Vio otra cosa, pensó otra cosa. Sin embargo, estos, al ir juntos, al entrar, vieron lo que realmente había ocurrido. ¿Qué nos hace pensar eso? Yo especulo y digo, Señor, ¿cómo esta historia puede hablarnos a la iglesia hoy cuando celebramos la resurrección, cuando la recordamos? Esta historia en particular, ¿qué nos tendría que decir a nosotros como comunidad, como cuerpo, como iglesia? Pensando en que este evangelio fue también escrito a una comunidad en particular que estaba en un lugar específico, que estaba viviendo una situación particular, que por supuesto, ya lo hemos dicho, trasciende a nuestros tiempos por el Espíritu Santo y llega a nosotros. ¿Sabe? La iglesia, yo veo aquí, debe acompañar a las Magdalenas de hoy, que queriendo, que buscando, porque María Magdalena en alguna otra, de alguna u otra manera, va a Jesús, si bien muerto allí, pero va a Jesús como discípula. Va a Jesús, claro, siguiendo una tradición, pero no cualquiera iba. Normalmente iban personas, ¿cierto?, a poner perfume para que el cuerpo en alguna medida se conservara por algunos días más, unas horas más. Era tradición eso. Sin embargo, quien iba eran personas cercanas. Y María Magdalena va a Jesús, pero va al Jesús que había muerto. La iglesia debe acompañar a las Magdalenas que se acercan, que buscan, que no creen, que están confundidos, que huyen, que buscan respuesta en otras cosas, que a veces encuentran y se encuentran con un Jesús que no es bíblico. La iglesia debe guiar, a mi juicio.
a las Magdalenas de este tiempo. El discípulo amado pudo haber huido, ya que cuando llegó allí no alcanzó a ver lo suficiente para creer. Tuvo que entrar Pedro para que éste creyese. Este Pedro que representa, ¿no es cierto?, esta idea de fundamento, de fe. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro que entra, y el discípulo, que si no hubiese sido Pedro, yo especulo y digo, que también hubiese huido de esa situación o de lo que vio. Pero Pedro entra, y al entrar, entra también el discípulo después y cree. Otra vez digo y insisto, siempre se está hablando o tiene en mente, y debemos nosotros tener en mente esta idea de incredulidad versus creer. Este lenguaje especial aquí en Juan no se puede leer literalmente, hay que ir más allá, porque es un lenguaje muy, muy simbólico. ¿Qué más veo en el texto? Por eso digo, reflexiono con ustedes. En el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura. ¿Cómo es eso? Que era necesario que él resucitase de los muertos. Todavía no eran conscientes de la escritura que decía que Jesús tenía que resucitar. Sabemos que los discípulos no eran expertos en la ley, ni en los profetas, ¿no? En efecto, no eran muy educados en realidad. Hasta ese entonces, vamos a decir. Lo que sabían no lo habían aprendido necesariamente, me refiero a la ley y los profetas, porque su maestro se los había enseñado y se había dedicado a hacerle clases de doctrina y de historia. Seguramente el Señor Jesús les habló, pero lo que ellos sabían, lo habían oído, porque obviamente la nación de Israel estaba construida en base a una historia, en base a una particular manera de ser pueblo, ¿no? Salieron de Egipto con manos poderosas, el Señor los sacó, y eso estaba en el ADN de las familias, sabían de dónde venían, cómo el Señor los había sacado, por eso conocían las celebraciones o eran parte de esas celebraciones, pero no tenían la capacidad de ver, de interpretar eso como Jesús lo había hecho y se lo había en alguna medida transmitido a ellos. Los discípulos, muchos de ellos, y de hecho cuando Jesús enseña en muchas ocasiones, no solo en Juan, sino en los otros evangelios, vemos a Jesús diciendo, oísteis que fue dicho, ¿no? Esa típica frase de Jesús. Debemos entenderla también así, de que muchos de sus oyentes, que no eran expertos, no eran educados, habían oído, por supuesto, conocían algo de su historia, esperaban un Mesías libertador, porque eso estaba en la esencia de su propia cultura, de su propia vida, de su propia concepción de pueblo. Estaba ahí, pero no eran expertos en la ley, no eran expertos en la escritura, no la conocían como Jesús, que sí tuvo esa posibilidad de conocer la escritura. No todo lo que Jesús conocía era porque era Dios simplemente, es porque se fue dedicando, transformándose en un rabí, en un maestro. Por eso que algunos dicen que Jesús también era fariseo, dicen algunos. Otro día hablaremos de eso, o lo dejamos para los estudiantes de los institutos eso. Pero encontramos aquí este relato, porque aún no habían entendido la escritura. Y no la habían entendido porque no tenían el conocimiento necesario, no conocían, no sabían de la escritura. ¿Y por qué veo que aparece de manera especial aquí? Porque otra vez, el público, vamos a decir, los lectores de este evangelio, era un grupo especial. Y debemos entender que el evangelista aquí, el autor del cuarto evangelio, está escribiendo a lectores de ese tiempo, de esa época.
Y les está diciendo que en ese momento los discípulos no conocían la Escritura, no la podían comprender. Pero con ello está también diciéndole que ahora ustedes, los que son lectores de ese tiempo y los que ahora somos lectores del Evangelio, sí conocemos la Escritura. Por eso vamos a decir que Dios también habla por la Escritura. ¿Quién puede decir amén a eso, no? Dios habla por la Escritura, nos hace entender las cosas por la Escritura de manera especial. Nosotros somos la generación de la Escritura. Los discípulos en su tiempo creyeron por lo que vieron. ¿Qué vieron? La tumba vacía, la roca o la piedra removida. Vieron, entraron, vieron las vendas, vieron los lienzos, vieron el sudario doblado y creyeron. Nosotros no estamos allí. Nosotros no somos de esa generación. Somos una generación posterior. Nos podemos comparar a esa generación de 50 años posterior a los eventos ocurridos, si pensamos que este evangelio fue escrito en la década de los 90 del primer siglo. Nosotros somos la generación que va a conocer y está conociendo esta verdad de la resurrección por medio de la Escritura. Y mire qué interesante aquí en el versículo 9, ¿por qué lo pone este autor aquí, no? Porque aún no habían entendido la Escritura. Ellos debieron conocer y saber y darse cuenta del obrar de Dios a través de ese hecho puntual. Nosotros ya no podemos ir allí y ver y entrar. Ah, Jesús resucitó. Hoy día nosotros conocemos por medio de la Escritura. Insisto, no tenemos la posibilidad de entrar a la tumba vacía, pero podemos entrar a la Escritura para conocer a aquel que dejó la tumba vacía, para caminar durante 40 días aproximadamente entre los discípulos y aparecerse y enseñarle, darle algunas indicaciones. No tenemos esa posibilidad de ir a la tumba, pero pues tenemos la posibilidad, insisto, de ir a la Escritura y conocer a aquel que dejó la tumba vacía. Jesús resucitó y nosotros lo sabemos por medio de la palabra, por medio de la Escritura. Con ello, entonces, podemos, igual que el discípulo amado, tener y junto a ellos, tener la maravillosa experiencia de creer. Otra vez, esta idea de creer. Podríamos pensar hoy día, ¿cómo vamos al encuentro de esta historia, no? Porque un día fuimos al encuentro con el resucitado, cuando entendimos, cuando creímos, cuando fuimos capaces de entender cómo la gracia del Señor venía a nuestra vida y dijimos, amén, yo creo, ¿no? ¿Cómo vamos hoy cuando recordamos al Señor, recordamos su muerte, recordamos hoy día su resurrección? Somos fortalecidos al saber que Jesús resucitó. Somos fortalecidos al meditar en esta riqueza del texto bíblico que nos permite ver, nos permite ir más allá y entender que hoy nosotros debemos seguir anunciando la resurrección, comprender a los que no creen y acompañarles, ¿no? Como iglesia. Amados, amadas, en este día cuando viene a nuestro corazón alegría porque recordamos que Jesús resucitó y por fe, pero de acuerdo a lo que la palabra dice, hemos creído en la resurrección y decimos que sin ella el cristianismo, la fe sería vana, en palabras de Pablo, ¿no? Pero también nos debemos alegrar porque en ese tiempo, década de los 90 del primer siglo, y en este tiempo, el Señor nos habla por medio de una palabra, por medio de un evangelio, para que podamos entender
y lo complejo que sigue siendo creer por un lado, y lo difícil que es creer solo, sola en el caso de María Magdalena. Por otro lado, lo importante que es conocer la Escritura, la palabra del Señor. En esta hora que el Señor ponga en nosotros, voy a decir entre comillas, un espíritu por escudriñar la Escritura, por ir más allá, porque es necesaria para dar cuenta en este tiempo del resucitado, para que muchos otros vayan al encuentro del que ha resucitado, del que dejó la tumba vacía, pero que también entendamos como iglesia, y en línea con lo mismo, de que debemos acompañar, porque creer no es fácil, porque ir a Jesús solo de pronto es más complejo. La iglesia tiene una labor. Ese hermano que está a lo mejor pasando momentos difíciles, está teniendo crisis en su fe, necesita de ti, necesita de mí para afirmar su fe, para confirmar su fe, como fue el propósito también del Evangelio, según Juan, del Evangelio que escribió a mi juicio este discípulo amado. La iglesia hoy, en este día, cuando recordamos que Jesús resucitó, también debe resucitar a su misión, que es acompañar a otros, acompañar al que no cree, acompañar también al que está débil en su fe, entender al que no cree y procurar conocer la Escritura. Procurar conocer la Escritura. Quiero orar por ustedes, hermanos, hermanas, orar como iglesia. Vemos aquí muchas cosas, muchos símbolos hay en Juan, no solo aquí en este relato, sino en todo el Evangelio. Esta idea de incredulidad en que se encontraban sus discípulos. María Magdalena también era una discípula de Jesús. No estaba dentro de los 12, pero era parte de los muchos que seguían a Jesús. Pero estaban en un estado de incredulidad. Los discípulos estaban en un estado de incredulidad. ¿En qué estado estamos nosotros hoy día frente a este acontecimiento tan maravilloso? A veces tenemos incredulidad porque somos muy pasivos, no creemos, no logramos comprender aún. Nuestros ojos, nuestra vista está velada, no logramos asimilar lo que significó, lo que implica la muerte y resurrección de Jesús. Por eso quiero orar en esta hora para que el Señor venga y traiga un aliento fresco, así como los discípulos al salir, al escuchar esta noticia de que se habían llevado el cuerpo de Jesús y no sabían dónde le habían puesto. Al salir, ¿cierto?, se avecinaba algo nuevo. Que nosotros podamos en esta hora pedirle al Señor que venga algo nuevo para nuestra iglesia, en virtud de nuestra misión, de llevar y de anunciar al que ha resucitado. Que pueda venir algo nuevo para nuestra congregación. En ese ir a Jesús, en ese deseo de ir a entrar en una intimidad con Él por medio de la palabra, pueda haber un despertar glorioso en nuestra iglesia y que podamos ser una iglesia que guía, una iglesia que acompaña, una iglesia que ayuda al que no cree, una iglesia que fortalece al que está débil en su fe. Que podamos orar y que también podamos resucitar aquellas cosas que el Señor asignó a esta congregación y que por diferentes motivos están hoy dormidos, están hoy pasivos. Aquellos dones que, como nos han escuchado decir en otras ocasiones, dones que están aquí en la iglesia, que por supuesto se reflejan en personas, pero que son dados a la iglesia y que están dormidos, necesitan hoy resucitar. Oremos, porque esos dones edifican, pero edifican en virtud de llevar la misión de Dios adelante, que no es otra cosa que otros vengan a esta luz admirable, que otros vengan al encuentro del que ha resucitado. Oremos al Señor allí donde está. Voy a invitarle que cierre sus ojos y que le pida al Señor, por supuesto, que Él nos revele
que nos permita ir más allá de lo que el texto nos permite también a veces reflexionar así como rápidamente. Muchas cosas mientras estudiaba esta palabra vinieron a mi mente y después uno le cuesta como acotar, ¿no? Acotar tanta cosa que viene, Señor. ¿Será así? ¿Será acá? Uno comienza a ordenar y a no decir disparates, sino poder decir algo que viene del Señor al corazón de la iglesia. Por eso vamos a orar al Señor en esta mañana, agradeciendo por su palabra, pero también porque con esta el Señor nos llama. Oremos al Señor allí donde está. Cierra sus ojos, por favor. Está con su familia. Únanse en familia a orar al Señor. Padre, en esta mañana te doy gracias por este tiempo que estamos viviendo como iglesia y seguramente muchas otras comunidades, muchas otras iglesias que se reúnen para recordar, para celebrar al que ha resucitado. Sí, nosotros también con alegría venimos aquí recordando, Señor, aquel evento, pero pidiéndote por medio de lo que hoy tú nos hablas a través de tu palabra, ir más allá, Señor. Gracias porque en Magdalena y en los discípulos nos muestras una realidad que muchos de nosotros hemos vivido, pero ante todo que muchos alrededor nuestro están viviendo. Te rogamos, Señor, que como iglesia podamos despertar a esa misión que tú tienes para nosotros, que puedan despertar aquellas asignaciones que tú has dado puntualmente a nuestra iglesia, que van en virtud de aquellos que no creen, de aquellos incluso que están débiles en su fe. Levántanos como iglesia, Señor, para ir en pos de buscar, de acompañar, de guiar, de exhortar, de levantar a aquel que huye cuando se encuentra contigo, Señor. Aquellos que les cuesta creer, aquellos que niegan incluso y buscan otros argumentos. Danos sabiduría como iglesia para proceder. Permítenos, Señor, en esta hora también adentrarnos en la Escritura de manera especial. Yo sé que mis hermanos, muchos dicen, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que es una iglesia que estudia tu palabra. Señor, conocemos mucho de ti, pero no es suficiente. No se trata solo de conocer, de tener información. Queremos vivir tu palabra. Queremos que todo velo que no nos permite ver tu accionar, que no nos permite ver tu obrar, Señor, así como le pasó a María Magdalena, que no logró ver. A los discípulos que en primera instancia, sobre todo el discípulo amado, no logró ver el todo, Señor. En nuestro caso también pueda ser quitado todo velo que no nos permite ver el obrar tuyo en plenitud, Señor, alrededor nuestro. Señor, ayúdanos a comprender aquello, a entender aquello por medio de tu palabra. Yo sé que al escudriñarla, al meditar en ella de una manera especial, Señor, con mucho más dedicación, con mucho más atención, tú nos vas a mostrar, nos vas a revelar cosas que no vienen producto de un sueño, no vienen producto de una revelación como hoy se estila, sino vienen de tu palabra, productos de entrar guiados, productos de entrar buscando dirección de tu espíritu, pero con entusiasmo, con seriedad, que en eso encontremos, Señor, hoy algo nuevo. Señor, que a partir de hoy día también, como decíamos en una oración hace un par de minutos atrás, también que se levanten aquellas cosas que la iglesia tiene dormida, pero también a aquellas cosas que tú en lo individual, en lo familiar, Señor, nos has entregado y hoy están dormidas. Que pues se puedan levantar a partir de hoy día, Señor, aquellos dones que están dormidos, que están en oscuridad, que están en tinieblas, se puedan levantar, Señor, pueda salir a la luz, Señor, puedan resucitar en esta hora, Dios.
Oh Señor, en esta mañana te doy gracias por todo lo que tú comienzas a hacer en medio nuestro, por todo lo que viene para esta congregación en virtud de aquellos que no creen. Levanta, Señor, a partir de este año una iglesia que acompaña, una iglesia que guía, una iglesia que va por aquellos que no creen. Y sobre todo, o de manera especial, una iglesia que se levanta para acompañar a aquellos que hoy están débiles en su fe, a traer nuevamente, a recoger nuevamente, a levantar nuevamente a aquellos que se han quedado atrás, aquellos que no se atreven a ir por más, aquellos que no se atreven a entrar, aquellos que tienen miedo a la responsabilidad, aquellos que tienen miedo al compromiso. Ayúdanos como iglesia, Señor, ayúdanos como iglesia a dar la confianza, a dar la seguridad, a tomar la mano para que otros puedan entrar y creer como el discípulo amado creyó. Gracias, Señor, te doy en esta mañana. Lo que yo no dije, lo que me cuesta expresar, Señor, ponlo en el corazón de mis hermanos. Lo que dije de más, Señor, quítalo, disuélvelo y solo sella lo que viene de ti, lo que va a ser útil para su vida y para la vida de nuestra iglesia. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. El Señor les bendiga, amados, amadas. Continuamos este tiempo, hermana Damaris. Bien, hermanos, seguimos en esta actitud de adoración a nuestro Señor y entonando un himno y dos alabanzas que hablan, ¿cierto?, de que Cristo resucitó. Para los que tienen himnario en sus casas es el número 125, aunque sí va a estar igual proyectado ahí en pantalla. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para
Bendecido sea nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos adorando al Señor. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Mire quién es el que vive, Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Cristo es el que vive, Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Amén. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor. Qué maravilloso es alabar y honrar su nombre. Amén. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Gracias al Señor por este hermoso tiempo que hemos vivido durante este culto. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, visitas que nos han acompañado durante esta mañana. Y antes de ir finalizando nuestra transmisión por YouTube, quiero dejarles este bello versículo que dice: que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Hermanos, que el Señor les bendiga, y de esta manera damos por finalizado nuestra transmisión por YouTube. Te daremos la gloria.